Sobre el maestre. El maestre puede a quien le plazca entregar el caballo y la armadura, y lo que desee de otro hermano. Y el hermano cuya cosa pertenecía no se sentirá vejado ni enfadado, porque es cierto que si se enfada irá contra Dios. Bien, en este capítulo tengo que hacer una crítica. Esa costumbre que existía en el siglo XII, de que el maestre era infalible, que no se podía equivocar, bueno, se puso de manifiesto, se corroboró con la elección de Gerardo de Ridefort, el peor maestre que tuvo la Orden del Templo. Y también con el templario que fue expulsado, Esquiu de Floirán o de Floirac. Es decir, que ninguna organización o institución está exenta de tener entre sus filas, como dice el dicho, dentro del saco una papa podrida. Ahora, ¿qué debemos hacer? El consejo de la orden o de las órdenes templarias es el que debe elegir, es el que debe consultar con todo, o sea, todas las personas estas que forman parte del consejo deben consultarse el maestre, el prior, el regente de la hermandad en un país o nación, debe consultar con sus pares, debe consultar con el consejo todas las decisiones para no cometer errores, para no caer en estos problemas que ocurrieron en el siglo XII. Si bien es cierto que de los 23 maestres que tuvo la Orden del Templo, uno solo fue la peor elección. El resto, podemos decir que Jacques de Molay, el maestre número 23, era una persona que sí llevaba muchos años en la orden, una persona muy leal, una buena persona que podía dirigir a los templarios, pero no sabía leer, no sabía escribir. O sea, era una persona que no tenía una preparación muy elevada. Si bien era un buen guerrero, un buen líder, un buen capitán en el combate, no sé, no era una persona muy erudita, muy ducha en otras materias. Y en este siglo se impone que el maestre o el prior o el comendador, la persona que dirija la orden en una nación, tiene que ser una persona preparada, sobre todo en todas estas cuestiones que atañen a la Orden del Templo, sus reglas, su forma de vida, sus usos y costumbres, porque usted puede introducir algunas modificaciones adaptando la orden al siglo XXI, pero sin perder la esencia, porque usted se inspira en una orden militar y religiosa del siglo XII. El día que usted pierda esa esencia, ese vínculo con esta regla y con la orden del siglo XII, usted no es más un templario. Usted es una persona que dice ser templario, pero es otra cosa, porque lo ha venido a modificar todo, a cambiarlo todo a su gusto y manera, y eso no puede ser de esta forma. Ahora, no estar de acuerdo con una decisión del maestre no significa que usted va contra Dios. Eso es un fanatismo, eso no tiene sentido verlo de esta manera, ¿entiende? Usted puede ser un caballero en toda regla, en toda la extensión de la palabra, y molestarse por una decisión que tomó su maestre y decírselo: mira, te equivocaste, como hermano te lo digo, como templario te lo digo, que te equivocaste y no debes hacer esto así. Y eso no significa en modo alguno que usted va contra Dios, en ninguna manera, en ninguna medida, porque ese maestre, ese prior, ese comendador, esa persona es un ser humano. Y esa historia de que hay un ser humano que representa a Dios en la tierra, no, eso es fantasía, esos son cuentos de camino. Usted es un ser humano como los demás, imperfecto, que está buscando
tallar su piedra bruta, su diamante bruto, está buscando enriquecer su espíritu, purificar su espíritu para ser un ejemplo ante los demás. Y no solo para ser un ejemplo ante los demás, sino también por aquello que dicen de que en la medida que usted sea capaz de vivir esta espiritualidad, de ser puro, de ser casto, de ser humilde, usted está más cerca de Dios o merece todas las bendiciones habidas y por haber. Eso no quiere decir que usted es infalible. Usted no deja de ser un ser humano imperfecto que se puede equivocar y que otro ser humano, muchísimo mejor si es su hermano, lo puede corregir en su camino. Con todo respeto, con toda admiración, pero también con el rigor que implica tener un líder, un regente, un maestre del temple de tan prestigiosa orden que debe ser su ejemplo en todos los sentidos, ¿entiendes? No, o sea, se puede equivocar, pero tiene que corregirse y tiene que ser cada día mejor que las propias personas que dirige, que sus propios hermanos. Hay para concluir con este capítulo, hay una frase que me gusta mucho usar y es cuando uno se refiere al grado de comandante, ¿no?, que es equivalente al de comendador. El grado de comandante lo que significa es que comanda o que dirige como un compañero, de compañero y mandante de dirigente, es decir, es un compañero que te está dirigiendo y como que comanda desde el punto de vista ese de ser un compañero, un hermano. No es un tirano, no es un déspota, no es una persona que lo que yo diga es lo que prevalece y punto. Y esto es así y no puede ser de otra manera, porque lo digo yo. Y más cuando se trata de una persona que no tiene todo el conocimiento que requiere un líder del temple moderno, ¿no? Porque también voy a hacer alusión a otra frase que he visto mucho en las redes sociales. Hay personas que han subido, por decirlo así, son memes, son imágenes que dicen los animales, en el reino animal, no eligen a un líder inepto, no eligen a cualquier líder para que los dirija. Esto es propio de los humanos. Y cuando se refieren a esto, ¿no?, lo dicen precisamente por todas las malas decisiones que se toman a nivel de gobierno, de las organizaciones, de las instituciones y demás, por no consultar esas decisiones con sus hermanos, con sus pares, con sus iguales, porque, vuelvo y repito, no es un comandante, no es un comendador, no es un líder, un maestre que comanda, sino un déspota, un tirano propiamente dicho, ¿no? Es una dictadura. Y eso no puede pasar, no debe pasar, y creo que nunca sucedió en el temple, excepto el caso que puse como ejemplo de Gerardo de Ridefort. Ahora, sobre dar consejos. Dice el capítulo 36, según este documento es el número 36. Permitir solo a aquellos hermanos que el maestre reconoce que darán sabios y buenos consejos sean llamados a reunión, y así lo ordenamos, y que de ninguna otra forma alguien pueda ser escogido. Porque cuando ocurra que se desee tratar de materias serias, como la entrega de tierra o hablar de los asuntos de la casa, de la orden, o recibir a un hermano, entonces si el maestre lo desea, es apropiado reunir la congregación entera para escuchar el consejo de todo el capítulo y lo que considere el maestre mejor y más beneficioso, dejar que así se haga. Este capítulo viene a corroborar lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando sobre el capítulo anterior. El maestre
toma sus decisiones. Por ejemplo, el maestre puede elegir los oficiales que lo van a aconsejar, los oficiales que van a formar parte de su consejo. Esto sí puede elegirlo el maestro. Pues son las personas que lo van a aconsejar, que lo van a apoyar y le van lo van a asesorar, aunque al final él diga, pero esto es lo que vamos a hacer. Tiene que tomar consejo, tiene que consultar con sus pares con ese consejo que él mismo ha elegido. Esto es muy importante recalcarlo. Nadie le impone a un maestre, a un regente, mira, tus oficiales van a hacer esto. No, tú lo eliges como maestre, prior, comendador, etc. Pero una vez que los elijas, esas personas que son tus consejeros, tus oficiales, tienes que contar con ellos a la hora de tomar una decisión, porque son los que te van a evitar equivocaciones o errores garrafales, porque vuelvo y repito, nadie es infalible. Sobre los hermanos enviados a ultramar, dice el capítulo 37 de las reglas. Los hermanos que sean enviados a diversos países del mundo deben cuidar los mandatos de las reglas según su habilidad y vivir con desaprobación respecto a la carne y el vino, etc. Ya hablamos de la carne y el vino anteriormente, del exceso. Para que reciban elogio de extraños y no mancillar, por hecho o palabra los preceptos de la orden. Muy importante esto, la orden es lo más importante, la orden siempre está por encima del maestre, de lo que diga el maestre y de las decisiones que se puedan tomar. Y todas las decisiones que se tomen tienen que estar en función de la orden y no para mancillarla o que sean el hazmerreír de los demás. Y para ser un ejemplo de buenas obras y sabiduría, por encima de todo, para que aquellos con quienes se asocien y en cuyas posadas reposen sean recibidos con honor. Y a ser posible, o de ser posible, la casa donde duerman y se hospeden, que no quede sin luz por la noche, para que los tenebrosos enemigos no los conduzcan a la maldad, dado que Dios así lo prohíbe. Este aspecto es también muy importante. Usted debe tener al menos una lámpara de mesa o de noche, una lámpara pequeña que no emita mucha luz durante la noche, encendida cerca o en la cabecera de la cama donde usted reposa. Esto es muy recomendable, yo lo he comprobado y así lo hago todo el tiempo. Sobre mantener la paz. Cada hermano debe asegurarse de no incitar a la ira o enojo, porque la soberana piedad de Dios ve al hermano fuerte igual que al débil, en nombre de la caridad. Bueno, esto ya lo hablamos anteriormente en lo que concierne a el respeto, la fraternidad, la igualdad entre los hermanos, independientemente de su cargo y grado. Obviamente respetando siempre las jerarquías, pero tratándose como iguales. Y llamarle la atención a un superior cuando se equivoca, obviamente en privado, no delante de los demás, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ojo, alerto con esto a muchos que se les suben los humos para la cabeza porque son obispos, cardenales, priores, comendadores, maestres, etc. Y esto no debe ser motivo de ofensa para ellos. La humildad debe ser parte de su actuar cotidiano, de su mandato, de sus indicaciones, orientaciones, de las órdenes que estos emitan. El capítulo 39, 40 y 41 se refiere a cómo deben actuar los hermanos. Dice el 39, a efecto de llevar a cabo sus santos deberes,
merecer la gloria del Señor y escapar del temible fuego del infierno, es acorde que todos los hermanos profesos obedezcan estrictamente a su maestre. Ya hablamos del maestre. Porque nada es más agradable a Cristo Jesús que la obediencia. Por esta razón, tan pronto algo sea ordenado por el maestre o quien haya delegado su autoridad, como dije anteriormente, prior, comendador, etc., debe ser obedecido sin demora, como si Cristo lo hubiese impuesto. Esto obviamente también es un barbarismo, pero bueno, no podemos juzgar aquella época con la mentalidad de esta. Cristo no manda a un ser humano a que, por ejemplo, cave un hoyo en la tierra. Eso lo hace un ser humano, un oficial, un comendador, un prior, por un motivo bien justificado. Y si a usted se le da una orden, esa orden debe estar bien justificada y no porque esa persona le diga, no, Cristo me dijo que tenías que hacer esto y punto, sin cuestionar. Tampoco es así. Por ello, Cristo Jesús, por la boca de David, dijo, y es cierto, me obedeció tan pronto me escuchó. Hablamos de David ahorita también. El que no escuchó el audio anterior, que lo escuche para que se entere qué fue lo que hablamos sobre el rey David y sobre su hijo, el rey Salomón. Por esta razón, rezamos y firmemente dictaminamos a los hermanos caballeros que han abandonado su ambición personal y a todos aquellos que sirven por un periodo determinado a no salir por pueblos o ciudades sin permiso del maestre o de quien él haya delegado, excepto por la noche al sepulcro y otros lugares de oración dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. Allí irán los hermanos por parejas, o sea, en dúos. Cuando hablamos de pareja, estamos hablando de dos personas, no de que son pareja, marido y mujer, o novios, etc. Actualmente, por supuesto, puede ir una pareja, un hombre y una mujer, casados, novios, etc. Un hombre y una mujer, vuelvo y repito, porque actualmente en este siglo se permiten mujeres dentro de la orden. O pueden ir dos hermanos de conjunto, de manera que no vaya uno solo, que no transiten, que no deambulen solos de noche. De otra forma no podrán salir ni de día ni de noche. Y cuando se detienen en una posada, ningún hermano, escudero o sargento puede acudir a los aposentos de otro para verlo o hablar con él sin permiso, tal y como se ha dicho. Ordenamos por unánime consentimiento que en esta orden regida por Dios, ningún hermano debe luchar o descansar según su voluntad, sino siguiendo las órdenes del maestre, a quien todos deben someterse para que sigan las indicaciones de Cristo, que dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Pues bien, eso lo dijo Cristo porque Él dijo que venía de Dios, que venía del Padre. Pero usted no puede decir que usted vino de su maestre o que usted es el maestre y encarnó en su persona, como dijo Cristo, o como dice la Biblia, que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. Estamos hablando de dos hombres, de dos personas, de el maestre y un caballero. Por tanto, esta comparación no tiene sentido en estos tiempos que estamos viviendo. En aquel tiempo la disciplina, la obediencia era mucho más estricta que ahora, porque los tiempos los requerían así. Por eso la orden llegó a ser tan respetada y llegó a ser lo que fue, por esa estricta disciplina, por ese código templario que tenían los pobres compañeros de Cristo. Pero estas cosas, vuelvo y repito, hoy día transitan por un consejo, por la conversación, por el entendimiento mutuo entre los hermanos, por las consultas entre sus pares. Reitero, el maestre, el prior, el comendador elige a sus oficiales, a su consejo, y una vez que lo ha elegido, se hace aconsejar por estos.
aunque luego sea el propio maestre o el prior, el preceptor o el comendador quien rubrique la decisión final. Cómo deben poseer e intercambiar. Sin el permiso del maestre o quien en su lugar ostente el cargo, que ningún hermano intercambie cosa alguna con otro, ni así lo pida, a menos que sea de escaso o nulo valor. Esto se refiere al negocio, al intercambio de reliquias o de objetos de valor entre los hermanos. Recuerden que los templarios no podían poseer absolutamente nada, o nada más que su caballo, sus arneses, el vestuario, etc. Toda riqueza, toda reliquia era un bien de la orden, propiamente dicho, ¿no? Y por supuesto, todos gozaban de los mismos privilegios de estos, si la orden tenía toda la riqueza esa, todos esos bienes, pues era precisamente para los hermanos, ¿no? Para que la orden, porque la orden era autosuficiente, era, en el mejor sentido de la palabra, era, no dependía, como en el principio, como al inicio, no dependía de limosnas, de donaciones, etcétera, de la ayuda de terceros. Una vez que se convirtió en lo que fue posteriormente la orden del templo, era independiente desde cierto punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿no? Sobre los cerrojos. Sin permiso del maestre o quien les represente, ningún hermano tendrá una bolsa o monedero que pueda cerrar, pero los directores de las casas o provincias, estos serían los comendadores, y el maestre no se atendrán a esto. Sin el consentimiento del maestre o su comandante, o sea, su comendador, que ningún hermano tenga cartas de sus parientes u otras personas. Pero si tiene permiso y así lo quiere el maestre o el comendador, estas cartas le pueden ser leídas. Sobre regalos de seglares. Si algo que no se puede conservar, como la carne, es regalado en agradecimiento a un hermano por un seglar, es decir, por una persona que no pertenece a la orden y no es un religioso tampoco, lo presentará al maestre o al comandante de avituallamiento. Este sería el comendador de avituallamiento, que no era sino el drapeir, el pañero. Por eso es que yo, cuando hablaba de los cargos templarios, decía: usted puede en este siglo escoger pañero o drapeir, pero puede también delegar esa función, esa responsabilidad en un comendador. Y aquí la propia orden del temple lo dice: comandante de avituallamiento, es decir, es un comendador que cumple la función de pañero, de drapeir. Pero si ocurre que uno de sus amigos o parientes desea regalárselo solo a él, que no lo acepte sin el permiso del maestre o quien lo represente o quien represente a este en ese lugar. Es más, si el hermano recibe cualquier cosa de sus parientes que no lo acepte sin permiso del maestre o de quien ostente el cargo, especificamos que los comandantes o mayordomos, aquí estamos en presencia de otra denominación, ahora vamos a explicar, que están a cargo de estos menesteres, que no se atengan a la citada regla. Bien, el comandante ya dijimos que es un comendador, y el mayordomo viene siendo una especie de preceptor o de sargento mayor. En el caso de los sargentos, pueden tener un sargento mayor que es quien dirige a todos los sargentos. Obviamente, eso no quiere decir que este sargento mayor y los sargentos no se subordinan al maestro también, o al prior o al comendador, pero el sargento mayor vendría siendo su jefe inmediato. Sobre las faltas. Si algún hermano, hablando
o en soldadesca o de algún otro modo comete un pecado venial, debe voluntariamente decírselo al maestre para redimirse con el corazón limpio. Si no acostumbra a redimirse de este modo, que reciba una penitencia leve. Pero si la falta es muy seria, que se aleje de la compañía de sus hermanos de tal forma que no coma ni beba en la mesa con ellos, sino solo, y se someterá a la piedad y juicio del maestre y los hermanos, para que sea salvado el día del juicio final. Esto ni lo voy a explicar. No para que sea salvado el día del juicio final, sino para que no olvide que la orden del templo y las organizaciones templarias modernas que se inspiran en la orden del templo medieval, y esta inspiración, es la que nos hace vivir el espíritu templario en nuestros días, sepan que tienen que regirse por una disciplina, por una regla, por un reglamento. Sobre las faltas graves. Por encima de todo, debemos asegurarnos que ningún hermano fuerte o débil que desee promocionarse gradualmente, devenga orgulloso, defienda su crimen y permanezca sin castigo. Pero si no quiere someterse por ello, que reciba un castigo mayor. Y si misericordiosas oraciones del consejo se rezan por él a Dios, y él no quiere enmendarse, sino que se enorgullece más, que sea erradicado, o sea, apartado del rebaño piadoso. Según lo que el apóstol dice, aparta a los malvados de entre los tuyos. Es necesario para vosotros separar las ovejas perversas de la compañía de los piadosos hermanos. Esto fue lo que le sucedió al personaje que dije anteriormente, llamado Esquiu de Floirán o de Floirac, que más tarde traicionó a la orden y estaba confabulado, o sea, cometió un complot con Guillermo de Nogaret, que era la mano derecha del rey Felipe IV de Francia. Capítulo 47. Es más, el maestre que debe llevar en su mano el báculo, o sea, es decir, un bastón de mando que sostiene las debilidades y fortalezas de los demás, debe ocuparse de ello, pero también como el Señor Máximo dijo, que la misericordia no sea mayor que la falta, ni el excesivo castigo encamine al pecador a regresar a sus malas acciones. Bueno, San Máximo, no sé quién es, a lo mejor ustedes saben a quién se refirió en este caso. Capítulo 48 de las reglas sobre las murmuraciones. Disponemos por divino consejo evitar las plagas: envidia, murmuración, despecho, calumnia. Por tanto, cada uno debe guardar celosamente lo que dijo el apóstol: no acuses o perjudiques al pueblo de Dios. Pero cuando un hermano sepa con certeza que su compañero ha pecado, en privado y con fraternal misericordia, que sea él mismo quien lo amoneste secretamente. Y si no quiere escuchar, otro hermano deberá ser llamado, y si lo rehúsa, a ambos deberá decirlo públicamente ante el capítulo. Aquellos que desprecian a sus semejantes sufren la terrible ceguera, y muchos están llenos de gran tristeza, ya que no desarraigan la envidia que sienten hacia otros, y por ello serán arrojados hacia la inmemorial perversidad. Aquí dice la regla del demonio, o sea, este documento, esta regla, esta traducción. Pero esto obviamente ya raya en lo fantasioso. A usted nadie lo puede arrojar al demonio, sino de manera simbólica, es decir, que usted sea separado de los hermanos, que usted vuelva a la vida seglar o secular, y que usted obviamente sea mal mirado, o peor, que se dedique a
cometer actos de violencia o actos impuros, y realmente esto es lo que lo lleva a perder todo crédito y toda pureza de su alma, de su espíritu. Que nadie se enorgullezca de sus faltas. Las palabras vanas, se sabe, son pecaminosas, y las dicen aquellos que se enorgullecen de su propio pecado ante Cristo Jesús. Lo que queda demostrado por las palabras de David, otra vez David, en las reglas de los templarios. Asimismo, prevenir hablar mal para evitar la desgracia del pecado. Ordenamos y firmemente prohibimos a un hermano que cuente a otro hermano o a cualquiera las valientes acciones que llevó a cabo en su vida seglar y los placeres de la carne que mantuvo con mujeres inmorales. Deben ser consideradas faltas cometidas durante su vida anterior. Y si sabe que ha sido expresado por algún otro hermano, debe inmediatamente silenciarlo, y si no puede lograrlo, abandonará el lugar sin permitir que su corazón se mancille con estas palabras. Que nadie pida. A esta costumbre, de entre otras, ordenamos que os adhiráis firmemente, que ningún hermano explícitamente pida el caballo o la armadura de otro. Se hará de la siguiente manera: si la enfermedad de un hermano, la fragilidad de sus animales o armadura es conocida y por tanto no puede hacer el trabajo de la casa sin peligro, que acuda al maestre y exponga la situación en solícita fe y verdadera fraternidad, y se atenga a la disposición del maestre o de quien ostente su cargo, o sea, quien represente en ese lugar la autoridad del maestre o represente a la orden, ya sea prior, comendador. Sobre los animales y escuderos. Cada hermano caballero puede tener 3 caballos y ninguno más sin el permiso del maestre. Debido a la gran pobreza que existe en la actualidad en la casa de Dios y en el templo, a cada hermano le permitimos 3 caballos y un escudero. Y si este último sirve voluntariamente por caridad, el hermano no debe pegarle por los pecados que cometa. Sencillamente, si el escudero lo sirve usted voluntariamente y comete faltas, usted no debe mancillarlo o ultrajarlo, sino simplemente expulsarlo de su compañía y decirle al maestre que ese escudero no es digno de servirlo. Que ningún hermano pueda tener una brida ornamentada. Nosotros prohibimos seriamente a cualquier hermano que luzca oro o plata en sus bridas, estribos ni espuelas. Esto se aplica si las compra, pero si le son regaladas en caridad, los arneses, la plata y el oro que sean tan viejos que no reluzcan, que su belleza no pueda ser vista por otros, ni ser signo de orgullo, entonces podrá quedárselos. Pero si le son regalados equipos nuevos, o sea, que sea el maestre quien disponga de ellos como sea oportuno. Esto es otra de las cosas que va en contra de muchas de las costumbres, de los usos y costumbres del temple moderno de algunas asociaciones que viven emperifollándose, engalanándose, agregándole medallas y cosas de más al manto o al uniforme de gala de la orden, o sea que representa la orden, o al bausán. El capítulo 53 de las reglas dice que ningún hermano tenga una funda ni para su lanza ni para su escudo, pues no es ninguna ventaja, al contrario, podría ser muy perjudicial. Sobre las bolsas de comida. Este mandato que establecemos es conveniente para todos y por esta razón exigimos sea mantenido de ahora en adelante y que ningún hermano pueda hacerse una bolsa para comida de lino o lana o de cualquier otro material que no sea profinel. Busquen ustedes en Google, en Internet,
cuál era este material que se usaba en el medievo, que no se usa en estos tiempos para la comida y esas cosas. Sobre la caza con Z, este es el capítulo 45. Prohibimos colectivamente que ningún hermano case ave con otro. No es adecuado para un religioso sucumbir a los placeres, sino escuchar voluntariamente los mandamientos de Dios, estar frecuentemente orando y confesar diariamente, implorando a Dios en sus oraciones el perdón de los pecados que haya cometido. No implorarle perdón ni confesarse con otro hombre o sacerdote, etc., sino directamente en sus oraciones a Dios. Ningún hermano puede presumir de la compañía de un hombre que caza aves con otra ave. Al contrario, es apropiado para un religioso actuar simple y humildemente, sin reír ni hablar en demasía, con razonamiento y sin levantar la voz. Y por esta razón disponemos especialmente a todos los hermanos que no se adentren en el bosque con lanzas ni arcos para cazar animales, ni que lo hagan en compañía de cazadores, excepto promovidos por el amor a salvaguardarlos de los paganos infieles. Ni deberéis ir con perros, ni gritar, ni conversar, ni espolear vuestro caballo, solo por el deseo de capturar una bestia salvaje. Una de las costumbres que había en la época, sobre todo los nobles, los reyes, los príncipes, los varones, era la de cazar animales con ballestas, con perros, cetrear, o sea, cazar aves con halcones, etc. Estos placeres eran propios de estos nobles, de estas personas que obviamente pertenecían a este estatus de la caballería seglar o secular, que vino a purificar la orden del templo al convertirse en una caballería templaria, o sea, una caballería religiosa, ¿no? O sea, la fusión de ambas personas, el religioso y el guerrero, el religioso, el devoto, la persona devota y el caballero, el soldado de Cristo. Sobre los leones. Es verdad que os habéis responsabilizado a entregar vuestras almas por vuestros hermanos, tal y como lo hizo Jesús, y defender la tierra de los incrédulos paganos, enemigos del Hijo de la Virgen María. Esta mentada prohibición de caza no incluye en forma alguna a los leones, dado que viene sigiloso a capturar su presa con sus garras contra el hombre, así que debéis ir con vuestras armas contra él. Bien, aquí hacer solamente dos observaciones. Recuerden que en aquel tiempo, época de fervor religioso, Iglesia Católica Romana, expansión del cristianismo, etc., aquellas personas que no eran católicos romanos, que no eran cristianos, eran llamados incrédulos, paganos, enemigos del Hijo de la Virgen María. Los templarios tenían por norma respetar al enemigo, no solo respetarse entre ellos. Y existen algunas anécdotas que no se recogieron aquí en la regla, obviamente, porque esta regla fue aprobada en el Concilio de Troyes por la Iglesia Católica, y obviamente no iba a aprobar una regla que incluyese que los templarios respetaban a los musulmanes y que los veían como iguales, como creyentes también, como personas que profesaban una fe en un Dios único, en una es una religión monoteísta, igual que la religión cristiana, no así con otras religiones, otros credos que han existido. Por tanto, no deben ser entendidos como incrédulos o paganos. Ellos, como sucedió con las civilizaciones egipcias,
Roma, Grecia, que tenían sus panteones de dioses, cada región o nación en dependencia del tiempo que le tocó morar, los esenios, los sumerios, los acadios, los babilonios, los etruscos, tenían, nombraban a Dios o a sus dioses de una forma. Y esta era la visión que ellos tenían de eso. Usted no puede hoy día venir a criticar a otra persona porque su fe es diferente a la suya. Y más cuando cree en un solo Dios. Que no le llame como usted le llama al suyo, eso es una cuestión personal. Es una cuestión inherente a esta religión y usted debe respetarla. Por tanto, esta regla, como dije al principio, debe ser vista, debe ser entendida como esa regla que se aprueba en el Concilio de Troyes con la venia, con el beneplácito de la Iglesia Católica Romana, del legado papal Mateo de Albano en el Concilio de Troyes, o sea que representaba al Papa de Roma, y obviamente no iba a incluir ninguna cuestión contraria a los preceptos de la Iglesia Católica de Roma. Ahora, como segunda observación o como un segundo aspecto a señalar en este capítulo 56, los leones obviamente son enemigos del hombre si usted está en su territorio y usted ve que lo van a agredir, obviamente. Pero a nadie se le ocurriría en pleno siglo XXI o posterior ir a cazar leones o a matar leones, porque son enemigos de la raza humana. No debemos olvidar que en muchas ocasiones Cristo mismo ha sido representado como el león de la tribu de Judá, y el león, por su majestuosidad, también ha sido denominado como, no solo como el rey de la selva, como se le llama, sino también como ese simbolismo, esa representación del propio Jesús. Hago un paréntesis aquí, hago una pausa, porque hay una tendencia en estos tiempos modernos a inclinarse más por el lobo, a decir que el lobo es el animal que más relación tiene con los templarios, o el animal más templario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, que esgrimen algunos en sus desvaríos, con sus organizaciones, en sus países o naciones, diversos tipos de enseñanzas, de filosofías que enseñan en la manera de ellos ver el temple, que teniendo en cuenta que los tigres y leones son domesticados para un circo y actúan en un circo, y el lobo no, pues hay que regirse por la manada de lobos y no de leones, o no tener en cuenta que los corceles, o sea los caballos, son los animales que más cerca estuvieron siempre del temple. De hecho, la palabra caballero sale de caballo, de montura, de esa persona, de ese equino, que es el que siempre trasladó e incluso llevó sobre su lomo a los guerreros en el combate. No existe animal dentro de la orden del templo y dentro de la caballería que se le deba rendir mayor tributo, por decirlo así, que se deba proteger más que los caballos, que los equinos, los corceles. No un lobo ni mucho menos. Y fuera del caballo, un león, por su majestuosidad, por su relación o vinculación desde el punto de vista simbólico con Cristo, con este león de la tribu de Judá, como se le llamó en el judaísmo. ¿Cómo pueden
mantener propiedades y hombres. Este capítulo 57 de la regla dice que esta bondadosa nueva orden la creemos emana de las Sagradas Escrituras y de la divina providencia de la sagrada tierra del este. Lo que significa que esta compañía armada de caballeros puede matar a los enemigos de la cruz sin pecar. Ya esto lo hablamos en otra ocasión. Para mayor información, para esclarecerse más de esto, leer o escuchar en este canal el audio que tratamos sobre el libro o la exhortación de la nueva milicia Loa, a la nueva milicia Laude Novae Militiae ad Milites Templi, escrita por San Bernardo de Claraval. Por esta razón juzgamos que debéis ser llamados caballeros del temple, con el doble mérito y la gallardía de la honestidad, que podáis poseer tierras y mantenerlas, villanos y campos, y los gobernéis con justicia e impongáis vuestro derecho tal y como está específicamente establecido. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Esto de villanos, obviamente no es el villano que conocemos hoy, que es un delincuente. Villano viene de villa, de los pobladores de una villa. Recordemos que el temple tenía villas templarias, no solo castillos, fortalezas. Y esto de poseer tierras y campos y gobernarlas era más bien para los comendadores, para los maestres, para los oficiales, para los altos cargos de la orden que podían tener estos lugares, ¿no? Pero no con el objetivo de lucrar o de enriquecerse ellos. Recuerden que las encomiendas, el sistema de encomienda, estas estructuras eran las que garantizaban que la orden tuviese una serie de habituallamientos, o sea, una logística que permitía al ejército de los templarios, o sea, la compañía de los templarios, mantenerse en Tierra Santa guerreando, protegiendo los santos lugares, protegiendo a los peregrinos, etc. Recuerden que al estar en Jerusalén, en la Tierra Santa, se debían también a las órdenes del rey de Jerusalén. Hay quien dice no, porque solamente los mandaba el Papa. No, si el rey necesitaba del esfuerzo del contingente templario que estaba allí cerca de él, obviamente estos templarios tenían que acudir en su ayuda, tenían que guerrear en defensa de la cristiandad según la mentalidad de la época. Ya dijimos que no podemos juzgar a estas personas con la mentalidad de este siglo. Recuerden que en aquella época existía una fe exacerbada, una fe que yo diría era mejor, no por el hecho de matar por Dios o por la fe, pero era mejor que la que muchos profesan hoy día, que se llaman cristianos y han cometido toda serie de actos de barbarie, sodomía, homosexualidad, etcétera, y eso es muchísimo más cuestionable en el actuar de un cristiano, de un obispo, de un sacerdote, de un templario, que el hecho de que en el medievo los templarios guerrearan en favor de la fe, de la cristiandad. Hasta aquí, hasta este punto, hasta este capítulo u ordenanza de la regla del temple, de la primera regla que tuvo el temple, aprobada en el Concilio de Troyes, no la primera, porque la primera que profesó fue la regla de San Agustín, como dije al principio. Espero que las explicaciones, los comentarios al respecto le evacúen algunas dudas que tienen las personas sobre las reglas de los templarios, sobre su forma de vida, sobre lo estricto que vivían estos llamados monjes guerreros,
que no era una cofradía de monjes cualquiera, que no era una caballería seglar o secular de cualquier tipo. Vamos a hacer una pausa aquí y continuamos en un próximo audio.